¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos hablado en infinidad de ocasiones sobre el tema de la desigualdad. El tema, por supuesto, que está ahí en el candelero, dicen algunos políticos, sobre todo de derecha, que el problema no es la desigualdad, que el problema es la pobreza, que por eso hay que combatir la pobreza porque nadie se ha muerto de desigualdad. Hay otras voces que indican que realmente la lucha en contra de la pobreza se volvió una guerra en contra de los pobres. Pero ¿alguna vez fuimos más iguales que en otras partes? Hay un libro que yo quiero recomendarles muchísimo, de verdad, que se llama Desiguales, que es nada más ni nada menos que de un personaje que siempre vale la pena escuchar, leer, atender, que es nada más ni nada menos que del maestro Diego Castañeda, a quien tenemos, por supuesto, la oportunidad de entrevistar hoy sobre este texto, Desiguales, una historia de la desigualdad en México. Querido Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿no? Realmente, hoy por hoy la desigualdad es uno de los problemas más importantes de no solamente de México, sino del mundo entero. Pero en el caso concreto de nuestro país, ¿cómo se ha venido originando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la desigualdad en cada una de sus expresiones? Es una muy buena pregunta y voy a elaborar, pero digamos, cuando hablamos de desigualdad, podríamos bien decir que hay distintas desigualdades, ¿no? Pero digamos, la más como evidente y la más discutida siempre es la desigualdad económica, ¿no? En términos de ingresos, en términos de riqueza, pero pues tiene aristas que son distintas, ¿no? Temas de salud, de educación, etcétera, de género, ¿no? Tiene distintas dimensiones en las que la podríamos cortar y analizar. En el caso de México, todas son importantes, todas están presentes en mayor o menor medida. En muchos de los casos son extremas, ¿no? Y así han sido por buena parte de nuestra historia, digamos, no es un fenómeno que empezó hace 10 años, hace 20, hace 50. En realidad, desde que existimos está. Oye, Diego, hay una parte del libro que a mí me llamó mucho la atención. Como bien dices, siempre ha existido, siempre ha estado. ¿Ha habido un momento en que seamos más igualitarios en México o siempre ha existido estos niveles de desigualdad que tanta tragedia provocan? Mira, yo te diría que dentro de un nivel alto, siempre ha habido siempre ha habido un nivel elevado de desigualdad en México, pero aún así hemos visto cambios. ¿No? A veces para peor, a veces mejor, ¿no? Y yo diría que el momento más progresivo que hemos visto en el país, sin duda, fue alrededor de los años 20 y años 30 del siglo XX, ¿no? Justo después de la Constitución de 1917, digamos, los gobiernos de Álvaro Obregón, el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que son los gobiernos donde se crearon los impuestos, el impuesto sobre la renta, se creó un impuesto sobre las herencias en 1926 y siguió existiendo hasta el 61, donde se crearon un poco el impulso a la educación, a la salud, se impulsaron los derechos laborales, etcétera, ¿no? En ese periodo, justo en los 20, en los 30, vemos una pequeña, ligera compresión de la distribución del ingreso, ¿no? Vemos una que disminuye la desigualdad. Yo diría que para mí ese es el periodo que yo diría como de mayor avance en temas de combate a la desigualdad, que después se revierte por varias cuestiones del cambio estructural de la economía mexicana, de los mismos tipos de políticas que se siguieron en torno durante el desarrollo estabilizador y todo este periodo, ¿no? Que luego todavía se ven, digamos, agravadas con las crisis de los 80, etcétera. Y es hasta tiempos muy recientes, digamos, los últimos 10 años más o menos, donde hemos empezado a ver de nuevo una tendencia ligera de disminución, ¿no? Muy pequeña, muy gradual. Oye, ahorita que mencionabas la época de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que es el gran símbolo, Lázaro Cárdenas, en muchos sentidos, de esa resistencia al saqueo de la riqueza natural, precisamente a los abusos, ¿no? De las grandes corporaciones. Hablamos de un estado de bienestar como tal para combatir la desigualdad, es decir, de un estado que asume responsabilidades en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, o cómo podemos definir precisamente esa política que instrumentaba el cardenismo y qué tan presente está en las épocas actuales. Mira, yo no diría que es un estado de bienestar como tal, ¿no? Porque no se llegó a ese nivel de avance. Pero claramente desde los años 20, cuando se empiezan a poner empiezan a ver, digamos, más
empiezan a ser más reales los derechos laborales. Después que empieza a haber como un ímpetu en términos de educación y salud. Después cuando se crea, digamos, el seguro social, todas esas cosas ya más al principio de los 40. Claramente había una visión de país que apuntaba en esa dirección, ¿no? Que no lo logró y fracasó en la construcción del estado de bienestar por varias razones, ¿no? Una parte la mira, yo le llamo mesocrática, que es este enfoque mucho en la formación de clases medias, pero un poco dejando relegado atrás digamos, la población, sobre todo rural, era un México todavía más rural, ¿no? Y que conforme empiezan a crecer las ciudades y a urbanizarse y empieza a industrializarse el país, digamos, las ciudades, por más que crecía la economía, por más que crecían las industrias, no eran capaces de absorber a esa población, ¿no? Una de las razones por las que no fue exitosa fue por el crecimiento poblacional, que fue muy grande en esas épocas, ¿no? Pasamos de ser un país de 16 20 millones de personas a un país de 60 70 millones de personas en apenas 2 3 décadas, ¿no? Es un crecimiento brutal. Una economía que estaba creciendo no lograba ser, digamos, que en la suficiente medida para absorber todo ese crecimiento poblacional, ¿no? Y por otro lado, porque siempre ha habido temas como de captura política, siempre ha habido temas de, pues digamos, de interés económicos e interés políticos que nunca han terminado de alinearse plenamente para construir ese estado, ¿no? De bienestar. Pero al menos había esa visión, claramente sí había una misión de tratar de construirlo, ¿no? Y se hizo a medias, digamos, se crearon instituciones, se crearon muchas cosas, lo que no se creó fue el acceso universal a ellos, ¿no? Una parte por el corporativismo, ¿no? Mismo del modelo, digamos, priista, y otra parte creo que porque nunca hubo los recursos y nunca ha habido los recursos para hacerlo, ¿no? No en la magnitud que es necesaria. Yo diría que hoy en día estamos lejos, muy, muy lejos, más lejos que antes, incluso de llegar a construir un estado de bienestar. Al menos en el tema de salud, claramente hemos tenido, no estamos avanzando en esa dirección, digamos, ¿no? Digamos, existe esta retórica de que vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca o cosas así, ¿no? Y bueno, Dinamarca gasta 10 puntos del PIB en su sistema de salud, ¿no? Del PIB de Dinamarca, ¿no? Nosotros gastamos 3 puntos, ¿no? Estamos muy lejos de eso, ¿no? La clase media juega un papel negativo. A lo mejor es una pregunta muy inocente, pero la clase media juega un papel negativo en el tema de la desigualdad conforme se ha venido estructurando en esta época, ya entrando ya a la época que definen como neoliberal de Miguel de la Madrid a la fecha. No, yo no estaría seguro de eso. Yo creo que más bien la clase media no diré que dejó de existir, pero claramente tuvo un debilitamiento, ¿no? En los 50, 60, en los 70 había una clase media que estaba en expansión, ¿no? En la década de los 80, con las crisis de los 80, la crisis de deuda, etcétera, en los 90, claramente esa expansión se detiene, ¿no? Más bien vemos una regresión en el que muchas personas de la clase media caen a pobreza, ¿no? Y de los 2000 para acá, digamos, los últimos 20 años, pues hemos visto una expansión, a lo mejor muy moderada de alguna parte de la clase media, pero realmente no como antes, ¿no? Y más bien lo que hemos visto es una polarización mucho más fuerte, digamos, una clase media baja que más o menos está estable, una parte un segmento importante de la población que sigue estando en pobreza o muy cerca de la línea de pobreza y sí una clase alta, digamos, y élites económicas todavía más arriba, que claramente han tenido una expansión pues, muy positiva para ellos, ¿no? Que han crecido muchísimo. ¿A quién le conviene la desigualdad, querido Diego? ¿A quién le conviene mantener niveles de desigualdad como los que se viven no solamente en México, sino lo hemos estado viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que se da a conocer como la nación más importante del planeta y que sin embargo tiene niveles de desigualdad sumamente altos? Sí, mira, yo diría que a la larga no le conviene a nadie, pero, pero quizás el asunto es que no nos damos cuenta de que no nos conviene a nadie hasta que es demasiado tarde, ¿no? ¿No? Hasta que la Revolución Francesa estalla, digamos, ¿no? Hasta que la Revolución Mexicana estalla, hasta que estalle, tienes este tipo de situaciones es cuando se dan cuenta como que, quizás nos pasamos. ¿No? Digamos, es muy difícil ver como
o no, no sé si difícil, pero no hay los incentivos como para estar viendo inmediatamente estos temas, yo creo, me parece, ¿no? Creo que las élites económicas en realidad y las élites políticas no han tenido esa visión en México, ¿no? Como que siempre estamos pensando, las élites políticas siempre están pensando en la siguiente elección y las élites económicas pues están pensando en los beneficios que pueden tener en el momento, ¿no? Eh, no se dan cuenta que la desigualdad es un problema que corta transversalmente a todos los otros problemas, ¿no? Está relacionado con la violencia, está relacionado con en general el desempeño de la economía, evidentemente está relacionado con la pobreza, digo, no puedes separar esos dos temas en un país como México, ¿no? Y con muchos más, ¿no? Y que si no los resolvemos, digamos, no son problemas que se pueden resolver uno por uno, o no son problemas que puedes empezar, bueno, reparo un poco aquí salud y agarro otro pedazo aquí de seguridad y ahí vamos, ¿no? Son problemas más bien que tienes que empezar a resolver todos de golpe, porque que tienen intersecciones entre sí, ¿no? Entonces no puedes atacar uno sin atacar el otro, tienes que verlo como más holísticamente, ¿no? Tienes que empezar en políticas públicas y en proyectos de largo plazo del Estado mexicano que traten de atender esos problemas, ¿no? A mí me parece que las élites económicas en general están muy desconectadas de la sociedad en términos como de un contrato social, digamos, ¿no? Como que no, como que pueden darse el lujo de no ser parte del contrato social porque pueden, digamos, acceder por sus propios medios a los distintos beneficios que el Estado te podría dar de forma pública, ¿no? Y creo que eso los ha hecho como más reticentes a, digamos, a colaborar en un nuevo pacto social que nos replanteemos qué tipo de país queremos ser, a dónde queremos ir, y sobre todo cuánto cuesta llegar ahí. Claro. ¿La desigualdad social va de la mano de la desigualdad racial o viceversa? Yo diría que son primos, no necesariamente son hermanos, pero son primos, están ahí conectados, digamos, ¿no? Eh, digamos, la desigualdad económica y la desigualdad de resultados en general es, eh, es como el resultado de una ecuación en la que están distintas desigualdades estructurales, ¿no? Esas desigualdades estructurales son temas de género, son temas de clase, son temas de racismo étnicos, ¿no? Entonces tiene como esas aristas, ¿no? En la medida en que discriminamos a las personas, esa discriminación se ve reflejada en las oportunidades a las que tienen acceso esas personas a lo largo de su vida, y eso sin lugar a dudas tiene una parte que impacta directo en sus ingresos. Oye, Diego, el tema del neoliberalismo. El neoliberalismo está en boca de la discusión, no tanto en México como fuera de nuestro territorio. Algunos consideran que se ha llegado a un nivel en donde tanta acumulación de capital comienza a jugar en contra del sistema mismo, y otros señalan al neoliberalismo como el gran factor de la desigualdad mundial, de la profundización en estas asimetrías entre ricos y pobres. ¿Tú qué papel le das en esta historia de la desigualdad al neoliberalismo? Yo diría que en realidad es una palabra que creo que trato de evitar mucho a lo largo del libro, ¿no? Creo que solo se menciona mucho en los capítulos ya más cercanos a la actualidad de los ochentas para acá, porque me parece que quizás abusamos de ella analíticamente, ¿no? Y cuando todo es neoliberalismo, pues en realidad nada lo es, digamos, deja de tener un significado histórico, ¿no? Claramente lo que pasaba no sé, en los 1820, en los 1850 en México no es neoliberalismo en la medida en que ni siquiera éramos una economía capitalista, ni siquiera era capitalismo en esas épocas, ¿no? Eh, digamos, yo pensaría que el neoliberalismo empieza a jugar más justo, digamos, en los ochentas, en los noventas en adelante. Pero más que pensar que es una reducción del Estado, que es como se le suele pensar, ¿no? Como hagamos el Estado chiquito. Más bien yo lo veo como una especie como de captura del Estado para ciertos intereses, ¿no? Digamos que no necesariamente es que desaparece el Estado, sino que el Estado cobra ciertos usos distintos a los regulares, ¿no? Creo que eso sí ha sido, es un caso muy, muy recurrente en México, digamos, el cronicapitalismo o el capitalismo de cuates. A mí me parece que te dice más eso que neoliberal, digamos, ¿no? A mí me parece una categoría como más precisa para describir lo que pasa en México, ¿no? Lo que tenemos en México y hemos tenido durante mucho tiempo es un capitalismo de cuates muy marcado, ¿no? A veces más intenso, a veces menos intenso,
Pero digamos, esa división entre el poder económico y el poder político en México siempre ha sido muy turbia, ¿no? Y sigue siendo como medio borrosa y ahí está, ¿no? Y eso sí facilita la captura del Estado, justamente, ¿no? Y facilita procesos de acumulación, ¿no? Mi querido Diego Castañeda, de verdad yo les agradezco a todos ustedes, amigos y amigas, que siempre estén con nosotros, que le echen un ojo a este excelente texto de debate. Alguna vez fuimos más iguales, dice el promo, y es Desiguales, una historia de la desigualdad en México que nos ayuda a entender definitivamente mucho de lo que estamos padeciendo en la actualidad. Mi querido Diego Castañeda, de verdad, un placer como siempre recibirte en esta comunidad y platicar contigo. Un gustazo, muchas gracias.